Que el Señor nos permite estar juntos esta noche. Por cuestiones de técnicas solo tengo audio. Espero que me escuchen bien por aquel lado. Así que estamos en la lección número 12 esta semana, que tiene como título Conocer la Iglesia. Este ministerio maravilloso tiene muchos tópicos, muchos asuntos en los cuales nos da a conocer. Ya conocemos de Dios, conocemos de la creación, pero hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, de este tópico maravilloso que es la iglesia. La iglesia es la meta que Dios quiere obtener desde el punto de vista de su economía eterna. La economía eterna de Dios, o su economía, tiene que ver con la manera que Dios utiliza para cumplir su propósito eterno, su deseo eterno, que es tener un grupo de personas que le pueda recibir, le pueda contener y le pueda expresar. Entonces, cada uno de los que hemos sido salvos participamos en esta meta. La meta es tener este grupo de personas. Este grupo de personas que pueda contener a Dios, que pueda recibir a Dios, que lo pueda contener y que lo pueda expresar. Entonces, especialmente porque pues que estamos relacionados directamente con esta meta, es imperativo que nosotros aprendamos acerca de ella. Muy bien, uno de los primeros puntos, o el primer punto que trata el hermano Lee en este mensaje, está en Mateo 16-18, donde Jesús habla con sus discípulos y especialmente con Pedro, y están hablando acerca de quién dicen, le dice el Señor, ¿quién dicen los hombres que soy? Y le contestan al Señor que unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés. Y luego pregunta, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta, he aquí que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le contesta, sobre esta roca edifica. Esto no te lo reveló sangre ni carne, perdón, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la edad no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí en esta cita, que es muy importante, se menciona por primera vez en toda la Biblia la palabra iglesia. Iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra que se traduce iglesia es la palabra eclesía. Puede que estemos familiarizados con esta palabra, puede que no, pero la palabra eclesía es la palabra que se traduce iglesia. Pero esta palabra eclesía tiene tiene un significado. ¿Qué significado tiene o cuál es la traducción? Es que es la siguiente, que iglesia se refiere a una asamblea. Asamblea es un grupo de personas que está llamada a salir. Hasta ahí llega la definición de la palabra eclesía. La palabra eclesía sería la palabra griega que se traduce iglesia. Entonces, el primer asunto o la primera definición o primera característica acerca de la iglesia es que la iglesia es un grupo de personas que son llamadas a salir. Esa es la palabra iglesia. Cuando nosotros empezamos cuando empezamos en nuestra vida cristiana, y si fue en el recuerdo del Señor, fuimos enseñados de que la iglesia no es un edificio, no es un club social, sino que somos nosotros. En esencia eso es correcto, pero la definición literal es que la iglesia es una asamblea llamada a salir. Eso es la iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, no es un edificio de adoración a Dios, no es un edificio de ningún tipo, sino que es un grupo de personas.
En Mateo 16:18 se nos dice que sobre esta roca la iglesia será edificada. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca de la revelación que recibió Pedro acerca de Jesucristo. Lo que el Padre le reveló a Pedro, esa es la roca, esa es la base. Esa es la base, el entender que, el que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hace de nosotros un grupo de personas que ha sido llamada a salir. Por eso es que nosotros decimos que somos nosotros la iglesia. Cuando nosotros creemos en el Señor, se nos es revelado Cristo como el Hijo de Dios. En ese momento tenemos el mismo entendimiento que tuvo Pedro en su momento. Esto que le reveló el Padre a Pedro es lo que a nosotros se nos fue revelado cuando nosotros recibimos al Señor. Por eso en ese momento nosotros llegamos a participar o a ser parte de ese grupo de personas que han sido llamados a salir. Así que no debemos olvidar este primer punto, esta primera cita en Mateo 16:18. La iglesia es una asamblea, es un grupo de gente que ha sido llamada. Eso es el primer punto o la primera definición acerca de qué es la iglesia. En la Biblia vamos a encontrar no solo esa definición, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en las cartas que escribió Pablo a las diferentes iglesias, ¿verdad? A los santos en Éfeso, a los santos en Corinto, a los santos en Roma. Todos esos hermanos y hermanas que estaban en estos lugares, que recibieron al Señor, todos ellos fueron llamados. Todos ellos fueron un grupo de personas que fue llamado. El siguiente tópico o el siguiente punto es el cuerpo de Cristo. Entonces esto ya empieza a tomar una diferente connotación. Llega a tomar un diferente, no solo es la definición de los que lo conforman, sino que ya implica pues de alguna manera una pequeña función o una gran función, y es lo que se ve en Efesios 1 del 22 al 23. Y dice la parte que comprende para esta lección: la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia sigue siendo un grupo de personas que han sido llamados. Pero en este momento también las personas que han sido llamadas, toman a Cristo, su Salvador, como cabeza. Ese mismo grupo que fue llamado, ahora, al recibir al Señor, al tenerlo dentro, al ser llamados, este grupo toma a Cristo como su cabeza. A veces nosotros tenemos la idea de que debemos tomar a Cristo como nuestra cabeza, y eso no es del todo incorrecto. Sin embargo, el cuerpo de Cristo ya tiene a Cristo como cabeza, y nosotros como miembros de este cuerpo maravilloso debemos darnos cuenta de que Cristo ya es la cabeza del cuerpo. Cristo no será la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo. Efesios 1, 22 al 23 dice: la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que la iglesia ya es el cuerpo de Cristo. Hay implicaciones en esta definición cuando el grupo de hermanos y hermanas, el grupo de personas que ha sido llamado, ya se mueve y funciona como uno solo. Tener a Cristo como cabeza es que no solamente se refiere a que se haga la voluntad de Dios, sino al hecho de que el grupo de personas es un organismo viviente y no una organización. Y esto es importante. La diferencia entre un organismo y una organización lo podríamos ejemplificar con un mueble de madera de pino. Si nosotros vemos un mueble como una mesa, podríamos decir que esa mesa
de madera de pino es un pino organizado. Se ve muy bien, funciona bastante bien, pero ya no manifiesta crecimiento, ya no manifiesta multiplicación. La iglesia como cuerpo de Cristo se refiere, denota esta capacidad o esta característica de que es vivo y viviente, valga la redundancia, y no es una organización, como lo sería una asociación, un club social. Y esto no es la iglesia. La iglesia en realidad es el cuerpo de Cristo. La iglesia entonces es un organismo. Entonces tiene que manifestar estas dos características principales, que es viviente, que crece, que es viviente y que crece. Si no hay esta manifestación de la vida y no existe crecimiento o incremento en nuestros términos, hermanos y hermanas, estamos nosotros fuera de nuestra realidad. Nuestra realidad, al ser llamados, al ser regenerados, es que somos, por un lado la iglesia, pero por otro lado el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene como cabeza a Cristo. La otra palabra que es interesante acá es la palabra plenitud. En estos dos versículos de Efesios 1, 21, 22. La palabra plenitud implica la expresión de Dios. Es decir, que la iglesia como cuerpo de Cristo expresa a Dios. Entonces hemos sido llamados, hemos sido regenerados, hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Estamos nosotros pegados a Él, percibiendo y disfrutando de su misma vida. Esta circulación de la vida redunda o resulta en la expresión de Dios. Así que la iglesia no debe esforzarse por expresar a Dios, porque lo hace, siempre y cuando vivan de acuerdo a esto que estamos leyendo. Estemos conscientes de que nosotros como la iglesia hemos sido llamados a salir, y vamos a ver en un momento salir de qué o de dónde. Por otro lado, hemos sido puestos bajo Cristo como nuestra cabeza, lo cual hace que la vida de Dios fluya. Y entonces eventualmente, después de que la vida de Dios está fluyendo en nosotros, Dios es expresado. Dios es expresado en todos los ámbitos de nuestra existencia. Dios se llega a expresar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de decidir principalmente. Así que estos dos aspectos con respecto a la iglesia deben ser iluminadores, ¿eh? Deben ser muy reveladores. ¿Cuál es la primera definición de la iglesia? Que es un grupo de personas, una asamblea que ha sido llamada a salir. ¿A salir de dónde? A salir del mundo, por supuesto, ¿verdad? A salir del mundo, pero también a salir de en medio de la religión, a salir de todo lo que se opone al Señor. Siempre que nosotros recordemos esto, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo llamados a salir. A veces nos vemos envueltos en conversaciones incorrectas o no convenientes, de las cuales tenemos que salir. ¿Y por qué salir? Porque nosotros somos la iglesia. Y siempre que nosotros recordemos que somos la iglesia, vamos a darnos cuenta que estamos siendo llamados a salir. Cuando reaccionamos en la carne y vivimos en la carne, ¿qué creen que experimentamos cuando recordamos que el Señor nos regeneró? A salir de estar viviendo sueltos en nuestras emociones, a vivir teniendo a nuestro espíritu como fuente y como la parte que gobierna nuestro ser. La segunda característica es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 nos lo muestra.
diciendo la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nos interesa estas dos cosas que se mencionan después de las palabras de la iglesia. Primero, que es su cuerpo. Siendo su cuerpo, quiere decir que la iglesia tiene a Cristo como cabeza. Al tener la iglesia a Cristo como cabeza, recibe el suministro de vida de la cabeza. Y por otro lado, la palabra plenitud, al estar recibiendo de continuo el suministro de la vida de Cristo por medio de que Él sea nuestra cabeza, Dios es expresado. Dice que es expresado en aquel, que todo lo llena en todo. Así que el asunto de expresar a Dios no solo es en el ámbito propiamente de nuestra función corporativa, sino también en todas las áreas de nuestro vivir. Expresándose Dios eventualmente en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. La siguiente característica se ve en Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La siguiente característica o punto en cuanto a qué es la iglesia es que la iglesia es el complemento de Cristo. Yo les puedo dar un testimonio, ahora que no estoy en cámara, ¿verdad? Más fácil. Que cuando llegué a cierta edad, tenía varias opciones frente a mí y elegí un trabajo que estaba fuera de mi ciudad, a casi 300 kilómetros. Era un buen trabajo, relacionado con una compañía minera. Me ofrecieron un trabajo, lo tomé y me fui. Entonces estaba lejos de mi familia, de los hermanos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ya no me gustó estar solo, ¿verdad? Y esto es algo que se ve en la Biblia. En Génesis se narra la historia de cómo Dios le edifica a Eva, a Adán, empezando con esta consideración. Entonces dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Así que este asunto de casarse o tener la necesidad de establecerse es algo que es parte de nosotros. Así que el Señor me proveyó a mi esposa, a mi esposa, que desde que, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo ya estoy arriba de los 40 y conocí a mi esposa, llegó la primera vez a una reunión teniendo ella 12 años. Entonces pasamos mucho tiempo conviviendo en el entorno de la iglesia. Sin embargo, el Señor permitió que nos juntáramos, ¿verdad? que nos concertó en este ambiente maravilloso de la iglesia, y eventualmente, basado en cierta comunión familiar, nos casamos. Y hasta el momento, casi 20 años después, yo siento que nos hemos complementado mi esposa y yo. Así que eso es para el Señor la iglesia, lo que a Él lo complementa. Los hermanos que estamos casados podemos entender este principio, ¿verdad? ¿Cómo es que el hermano y la hermana que está a nuestro lado para nosotros es la parte que nos hacía falta? Eso era para nosotros y eso es para nosotros. Para mí mi esposa es la parte que me hacía falta. Una vez que el Señor nos permitió casarnos y estar juntos, a partir de ahí mi vida ya no está incompleta. La vida de mi esposa tampoco está incompleta. Para Dios, tener la iglesia hace que su existencia ya no esté incompleta. Cuando Dios dijo de Adán: no es bueno que el hombre esté solo, en esa pequeña frase mostraba a Dios que Él se sentía solo y quería que, así como Eva le fue edificada a Adán, la iglesia le fuera edificada a Él. Y esta figura maravillosa en este versículo de Efesios, mire cómo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego mire lo que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Entonces Cristo ha amado a la iglesia. ¿Y qué es lo que ha hecho por ella? Se entregó a sí mismo por ella, a ese punto. Entonces, para Cristo, la iglesia es el objeto de su amor. Es lo que Él ama. Cuando estuvimos en la etapa, los hermanos que estamos casados, del cortejo con nuestras esposas, antes de que fueran nuestras esposas, eso requirió mucho esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo de agradarles, el esfuerzo de complacerles, de comprarles alguna cosa, pero eso implicaba un esfuerzo, un esfuerzo. El Señor Jesús se esforzó por la iglesia, se esforzó a lo sumo. Por un lado, nosotros podemos considerar la muerte de Cristo desde el punto de vista del Padre como el resultado de la obediencia total del Señor hacia el Padre. Pero aquí Pablo nos muestra que Cristo también lo hizo por el amor que le tenía a la iglesia y que le tiene. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Algunos pudieran pensar y llegar a decir, bueno, yo soy el complemento de Cristo. Cristo pensó en mí y yo he llegado a ser el complemento de Cristo. Bueno, el Señor nos escogió individualmente, de eso no hay duda. Pero el complemento de Cristo es aquella entidad corporativa. Así que el complemento de Cristo no es nuestra hermana Rosa Corredor individualmente, o nuestra hermana Marta individualmente, o nuestra hermana Clarinés individualmente, sino el conjunto de todos aquellos salvos y salvas. Se le llama, y lo vamos a ver más adelante, creo, el hombre corporativo o esta entidad corporativa. La iglesia no es una entidad individual. El Señor, el hermano Josué Pérez o el hermano Edgar, no es que sean ellos individualmente la iglesia, o nuestro hermano Juan Carlos, no es que él sea la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos ya de nosotros tres, el hermano Edgar, el hermano Juan Carlos y mi persona, ya dos o tres que se reúnan en el nombre del Señor, ya el Señor los considera otra cosa. Ahí está la consideración de un grupo de personas como el complemento de Cristo. Pero para Cristo, ¿qué tan importante es ese grupito? ¿Qué tan importante es ese grupo de personas? Lo considera su complemento. Lo considera su complemento. Les puedo compartir otra pequeña experiencia relacionada con esa etapa maravillosa cuando con mi esposa todavía estábamos nada más comprometidos. Al yo trabajar lejos, a 300 y pico de kilómetros, en ese trabajo, pues tan demandante, esos trabajos con empresas grandes como las mineras, pues lo sueltan a uno pocos días cada periodo, es decir, no trabaja uno de lunes a viernes en esos lugares, sino se va uno unos cuantos días y luego sale otros pocos días. Hermanos, yo salía de ese lugar, de esa prisión, no era prisión, de ese trabajo, y luego hacía el viaje ese a Guatemala, a la capital, a tantas horas. ¿Y qué quería ver? A estas alturas, pues mi madre ya no estaba con nosotros, ya solo estaba mi papá y mis hermanas. Y aunque yo quería ir a verlos a ellos, quería ver a mi papá y convivir con mis hermanas, en realidad había algo adicional que tomaba cierta relevancia aún más allá de mis hermanas de mi papá, a quien quería ir a ver, y esto era a mi futura esposa. A pesar de que yo quería ir a ver a mi papá y a mis hermanas, en realidad también quería ir a ver a esta hermana maravillosa. Entonces, ella era y es el objeto del amor que el Señor ha puesto en mi ser. Aleluya. Pero entonces la iglesia para Cristo es algo valioso en ese contexto. No es el amor que es como un compañerismo, ¿verdad? Nosotros apreciamos a los hermanos, sí, o a nuestros amigos, sí, a nuestras familiares, sí, pero los hermanos, a esa hermana que el Señor nos ha dado,
le tenemos un cierto aprecio diferente, ¿verdad? Y puedo ver, por lo menos las pocas cámaras que están encendidas me comprenden esto, y veo eso en sus rostros, ¿verdad? Una leve sonrisa que es diferente, ¿verdad? Es que hay que ir con los hermanos, está bien, yo voy a ir a cuidar de los jóvenes, pero si le dicen a usted, hermano, usted va a tomar cuidado de su esposa este fin de semana, eso es diferente, eso es totalmente distinto. ¿Por qué razón? Porque esa comunión es distinta, completamente. Esa es la comparación que hace el hermano con la iglesia al denominarla el complemento de Cristo. Pero recordemos y no perdamos de vista que siempre se va a referir a ese aspecto colectivo, a esta entidad colectiva que componemos todos, ¿verdad? No soy yo individualmente el complemento de Cristo, soy parte del complemento de Cristo, pero el complemento de Cristo en realidad es la iglesia universal, por supuesto, que se expresa y se edifica a través de las iglesias locales. Amén. Muy bien, solo déjenme ver. Está bien. Vamos a avanzar un par de puntos más. Otro de estas denominaciones o definiciones de la iglesia es la que se ve en 1 Timoteo 3:15, que dice así: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad o de la realidad. Este aspecto se refiere a la casa de Dios, porque dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si consideramos a la Trinidad, a la deidad, a los tres de la Trinidad, para Cristo, el segundo de la Trinidad, para nuestra experiencia de Cristo, la iglesia es su cuerpo. Es decir, nosotros tenemos que recordar esto. Hemos sido puestos bajo una cabeza, Cristo. Nuestra experiencia al ser Cristo en nuestra cabeza es que primero la vida divina fluye de Cristo como nuestra cabeza, gobernándonos, dirigiéndonos, coordinándonos, porque eso hace Cristo como cabeza. Para Dios o para el Padre, la iglesia es su complemento. Para Dios, su iglesia es su casa. Para Cristo es su cuerpo y su complemento. Para el Padre, la iglesia es su casa. Por un lado se refiere a dónde Dios o en dónde Dios vive, donde Dios mora. Por otro lado, también se refiere a que la iglesia es la familia de Dios. Entonces, estos dos aspectos son los que se nos muestran en 1 Timoteo 3:15. Hay una manera en la cual debemos conducirnos en la casa de Dios, porque todos estos hermanos y hermanas que nos rodean, que se reúnen con nosotros, también son la casa de Dios. Este grupo de hermanos y hermanas son el complemento de Cristo. Este grupo de hermanos y hermanas son el cuerpo de Cristo. Este grupo de hermanos y hermanas son aquellos que son llamados. Pero también este grupo de hermanos y hermanas son la casa de Dios. Es el lugar donde Dios reside y descansa, donde Dios vive. Entonces, por un lado, ya lo hace. ¿En qué parte de nuestro ser? En nuestro espíritu. Pero por otro aspecto, todavía debe llegar a vivir. Por otro lado, debe llegar a residir. Y por otro lado, debe llegar a descansar en esto. ¿Pero en qué parte de nuestro ser? En nuestra alma y en nuestro cuerpo. Si usted ha tenido esta oportunidad, creo que pues la mayoría hemos tenido esta experiencia, de que ya sea como hijos en nuestra familia o ya como una pareja cuando nos casamos, pues hay que buscar dónde vivir. Y dependiendo si pues tenemos la posibilidad o la situación que nos toca rentar o pues ya tener una casita propia, antes de mudarnos la casa estaba vacía, no reflejaba nada. Aún el aroma del lugar era un aroma pues peculiar o particular, ¿verdad? Sin embargo, ya después de que ocurrió la mudanza
empiezan a ocurrir cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí se llenan de muebles, se llenan de cuadros, se llenan de pertenencias, aún el aroma cambia. A veces, eh, en el caso de los que nos tocó en algún momento vivir solos, usted se recuerda que de repente, bueno, en mi caso no tenía muchas cosas cuando yo vivía solo por el trabajo. Hasta el rato el señor proveía una refrigeradora, por ejemplo. Entonces una refrigeradora hace aquel ruido, ¿verdad? Especialmente las refris viejitas, ¿verdad? Entonces llegaba yo al apartamentito donde vivía, ya se oye a casa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay ese ruidito de casa. O de repente ya en la noche podía cocinar unos huevitos con unos frijoles y ya se sentía el aroma a casa. Y a eso todavía le sumaba unos platanitos fritos, ay, qué rico huele, ¿verdad? Entonces ya huele. Entonces un lugar ya huele a algo cuando ya es habitado, ¿verdad? Así como cosas positivas, también cosas negativas, pero un lugar empieza a manifestar que alguien vive ahí. Ahora, en cuanto a la primera parte, de ser la casa de Dios, es decir, un lugar donde Dios vive, en nuestro espíritu ya está viviendo el Señor completamente. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesita ser habitado por el Señor. Nosotros somos como esas casas, pues yo me acuerdo de las casas viejitas, ¿verdad? Las casas tipo colonial que hay en nuestras ciudades, ¿verdad? Que son casas que tienen todos los cuartos alrededor y en medio un patio, o son como una C. Alrededor está las habitaciones, dormitorio, sala, todo está alrededor y en el centro un pequeño patio. Pero hay cuartos de nosotros que o están vacíos, que yo creo que no, sino están llenos de todas las cosas que somos nosotros. Entonces, nosotros debemos llegar a oler como Dios. Y pues, ¿cómo, a qué huele Dios? ¿Sabe a qué huele Dios? A mirra. Ay, hermano, ¿y usted de dónde saca eso? Por favor, díganos. Porque ¿de dónde saca esas cosas? La mirra representa la muerte de Cristo. Y en Cantares, la experiencia de esta mujer que anda persiguiendo al amado, dice entre algunas de las frases, dice, yo toqué la aljaba de la puerta y dejaste olor a mirra. Tus manos huelen a mirra. Entonces uno de los olores más característicos de Dios es el olor a mirra, lo cual representa la muerte de Cristo. Y nosotros como creyentes, dentro de muchas de las cosas, debemos aprender que somos configurados, hemos sido configurados a la muerte de Cristo. En Filipenses 3, 9 al 12 lo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, configurándome a su muerte. Entonces, volviendo a este punto de la casa de Dios, la iglesia en el aspecto corporativo también debe oler a Dios, debe tener ese aroma. ¿Y ese aroma qué representa? Que Dios está viviendo ahí, que Dios se está instalando allí, que Dios llega a descansar. Jesús dijo, yo no tengo ni una piedra para descansar mi cabeza. Y entonces la iglesia debe llegar a hacer eso al menos, la piedra donde el Señor descansa. Así que usted voltea para la cocina y dice, ay, aquí está el Señor, ¿verdad? Ahí dejó sus zapatos. Usted voltea para donde está la oficina, allá en el local, y dice, ay, ve, ahí dejó el Señor su ataché o su maletín. Ahí atrás de la puerta está colgado el abrigo del Señor, huele a mirra. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos visualizar este aspecto de que la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde Dios vive. En su casa, ¿dónde deja usted sus abrigos? Ah, pues los dejo de este lado. Ahora le voy a preguntar esto. En su casa, ¿dónde deja Dios sus abrigos? Hermano, no tengo lugar para eso. Ah, bueno. Necesitamos experimentar más al Señor, comer al Señor más. Y eventualmente, en la medida que nosotros tocamos al Señor, le permitimos llenar nuestro ser, Él empieza a ocupar. Y usted espontáneamente dice, voy a quitar mis abrigos de aquí para que el Señor tenga el espacio y cuelga aquí sus abrigos, porque ya no tarda en venir. Aleluya. Entonces este es otro aspecto interesante y muy iluminador con respecto a lo que es y debe ser la iglesia. Por un lado, la iglesia es
el grupo de personas que han sido llamadas y han sido regeneradas. Ahí sí no hay una cuestión como hay algo que se divide en dos, lo práctico y lo espiritual, o si quiere verlo, lo que ya es un hecho y lo que todavía tiene que ser. No, en este aspecto, al ser los llamados es un solo aspecto. En el segundo, que es el cuerpo de Cristo, por aquí sí podríamos decir la que hay dos aspectos. Por un lado, lo que ya se realizó. Cuando fuimos salvos, fuimos constituidos en esa iglesia, en ese grupo de personas llamadas. Pero también hemos sido puestos bajo Cristo como nuestra cabeza. No piensen que debe llegar a estar ahí. No, no, no. Miren lo que dice Efesios 1:22. La iglesia es su cuerpo. Me salté un par de palabras, porque dice la iglesia la cual es su cuerpo. Pero aquí no dice la iglesia la cual será su cuerpo. Es importante que consideremos eso. Así que nosotros ya hemos sido puestos como miembros bajo la cabeza que es Cristo. Así que usted no piense que debo tener a Cristo como mi cabeza. No, ya tiene a Cristo como su cabeza. Ahora le toca vivir a usted de acuerdo a tal posición o de acuerdo a tal revelación. Por un lado, al tener a Cristo como cabeza, su vida fluye a nosotros que somos sus miembros. Por otro lado, al fluir esa vida desde la cabeza a todos nosotros como sus miembros, Dios llega a expresarse. Así que no piense usted que para expresar a Dios usted tiene que esforzarse. Los que tenemos hijos e hijas que el Señor nos ha prestado, alguno de sus hijos se parece a usted, alguno de sus hijos o hijas se parece a su esposo o a su esposa. Esto es así, ¿verdad? Mi hija mayor pues se parece un poco a mí, mi hija menor es igual a mi esposa. Entonces, si yo le pido a mi nena pequeña, a esta nena pequeña, mami, esfuérzate por favor por parecerte a tu mami, ella no tiene que esforzarse, pero nadita. Ella simplemente es la copia pequeña de mi esposa. O así como mi hija mayor se parece a mi papá, ¿verdad? Se parece un poco a mi papá y a una de mis hermanas y a mí. Y ella, pero tiene que esforzarse, no. Entonces nosotros tenemos al Señor dentro, su gen está en nosotros. En realidad nosotros lo que deberíamos hacer simplemente es descansar. Usted no haga nada, porque ya puede expresar a Dios. ¿Sí? Déjelo fluir nada más. Permítale a Él que fluya. Muchos de nosotros tenemos muchos pensamientos muy particulares en cuanto a la experiencia del creyente, cuando en realidad simplemente nos toca disfrutar de muchos hechos divinos. Él ya nos salvó, ya nos perdonó. Así que si usted fue salvo, no ore para que sea salvo de la salvación inicial, sino que ya solo disfrute de esa salvación. Agradézcale al Señor por tal salvación. Bueno, luego vimos el tema el asunto del ser el complemento de Cristo. Para Dios o para Cristo, la iglesia, este grupo de personas, estos que son su cuerpo, son su complemento. Hermano y hermana, el amor que tiene Cristo por su iglesia, por este grupo de personas, es tal que para Él, al tener la iglesia, se siente completo. Aleluya. No lo piense de otra manera. Hermano, mire, los que tenemos nuestra esposa maravillosa, ¿verdad? Las amamos a ellas a tal punto que nos gusta todo lo de ellas, todo, todo. Y tal cosa de su esposa me gusta, y tal otra cosa de su esposa también me gusta, y eso también me gusta. Y el Señor que le gusta de su iglesia, todo, todo. Él amó y ama a la iglesia al punto de entregarse por ella. Entonces, esto es algo que es maravilloso porque Él se alegra. Por ejemplo, la reunión de mañana, la reunión de la mesa y de la cena del Señor es la reunión que fue instituida para gozo y placer de Él. Es algo que el Señor espera. Así como les cuento, yo regresaba cada 11 días y cuando logré negociar, pero al principio era cada 22 días, hermanos, eso era terrible. Día 20 marcado en el calendario, día 21 ya estaba haciendo maletas.
El día 22 ni dormía con tal de salir más temprano, con tal de llegar a ver a mi familia y los hermanos y a la hermana. Pero creo que el orden era al revés. Entonces el Señor espera con una expectación la reunión del domingo. Conozca al Señor más, a, profundice más y así usted también va a esperar esta reunión de cada domingo con esa desesperación, con ese anhelo con el que el Señor nos espera en cada reunión. El otro aspecto es la casa de Dios. La iglesia se constituye en el lugar donde Dios mora, donde Dios reside, pero especialmente donde Él descansa. Inicialmente es en nuestro espíritu, a nivel personal, y debe completarse en nuestra alma y se completará en nuestro cuerpo, pero también corporativamente. A nivel personal, nuestra manera de ser debe tener ese aroma del Señor. Y el aroma más conocido de Dios es el aroma a la mirra. Aleluya. A la muerte del Señor. Pero no solo nosotros debemos tener ese aroma, sino la misma iglesia. La misma iglesia, nosotros como grupo, nosotros como localidades, debemos tener tal aroma. ¿Cómo es cuando no tenemos ese aroma de Dios? Cuando lo que huele es nuestra peculiaridad o nuestra forma de ser. Recuerdo el comentario de alguna vez algunos hermanos respecto de alguien y decían, al principio era como con alegría, ¿verdad? Después de tantos años nos juntamos con tal hermano y qué recuerdos, porque nos sentimos como cuando éramos jóvenes y empezábamos a ir a los campamentos y a las escuelas de la verdad, pero refiriéndose a la misma manera de ser de antes. Y en algún punto esa misma manera de ser de antes era un poco incómoda, pero lo traducían como un recuerdo grato. Pero un hermano después de 30 años, las mismas bromas, las mismas actitudes, ay, 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 ay. O sea, esa casa sigue oliendo a él. Después de que usted se muda a una casa, usted impregna su aroma en esas paredes, en esas habitaciones. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que el Señor quiere hacer su hogar en nuestros corazones. A medida que a Él le dedicamos el tiempo, el esfuerzo, aún nuestros recursos, Dios ocupa más habitaciones y entonces el aroma de Él se percibe más. Por último, quisiera nada más tocar como una pequeña introducción al resto del mensaje el aspecto relacionado con el nuevo hombre. Colosenses 3:10 al 11 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos dos versículos nos muestran que también la iglesia tiene este otro aspecto, el nuevo hombre, una existencia bajo una nueva esfera, la nueva creación. Y esto aquí en este versículo hace un listado de todas las cosas de algunas cosas que pertenecen a la vieja creación. La vieja creación, en la vieja creación hay diferencia entre griego y judío, donde habla de gente intelectual y gente que se mueve de acuerdo a ritos y reglas. Lo mismo habla de la circuncisión ni incircuncisión. Los bárbaros y escitas hace comparaciones en pares, ¿verdad? Entonces todas estas cosas que son las que bajo las cuales nosotros nos regimos. Hace algún tiempo compartíamos perdón, en un momento, Señor Jesús. Opa.
Hace algún tiempo compartíamos cómo es la manera humana de ser que es tan normal, contraria a la manera de Cristo. Y el Señor nos mostraba esto y diciendo, vosotros decís ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y empieza a decir cosas como el que le pega a uno en una mejilla y que dar la otra. Para nosotros es tan normal el ojo por ojo y diente por diente. Y es tan opuesto y distante la manera del Señor. En el nuevo hombre, bajo la nueva creación, este nuevo hombre se va renovando de día en día hasta que llegara a un conocimiento pleno. Pero nosotros nos vamos desgastando. Esa es nuestra realidad. Mire, estaba el otro día viendo algunos videos de algunos mensajes, ya después de 2 años, y me daba cuenta de los cambios en la apariencia mía principalmente, pero porque soy el que salgo ahí, pero de los otros hermanos también durante este tiempo. Y le digo con toda seguridad, más joven no nos estamos haciendo, ¿verdad? Sin embargo, el nuevo hombre se va renovando de día en día. Aleluya. Y todas esas barreras y diferencias que hay entre nosotros y que vemos naturalmente, en este nuevo hombre no existen. En este nuevo hombre no existen. ¿Y qué hicimos para eliminarlas? Hablamos al respecto, recibimos mensajes al respecto de cada uno de estos aspectos. No, realmente. Aquí nos muestra cómo es que lo logra el Señor. Por medio de la renovación hasta el pleno conocimiento o hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que debe renovarse? Nuestra mente. Pero esta es una experiencia que tenemos nosotros como iglesia, como el nuevo hombre, en esa esfera diferente a la vieja creación que es la nueva creación. Y es muy simple poder entenderlo. Si alguien nos ofende, que esto es muy común en nuestra existencia diaria, tenemos nosotros dos opciones. Una es ofendernos, lo cual pertenece a la vieja creación. Y la otra opción es no ofendernos, lo cual pertenece a la nueva creación. ¿Así de fácil? Sí, sí. Pero ¿cómo es en la práctica? Romanos 8:6. La mente puesta en la carne es muerte. Esa es la vieja creación. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Esa es la nueva creación. Pero para llegar a esa experiencia necesitamos ser renovados y llegar al pleno conocimiento. Y eso se experimenta nada más en el nuevo hombre, en la iglesia como nuevo hombre, en la iglesia viviendo y andando en el Espíritu. Vamos a profundizar un poco más en esto, si el Señor nos permite, la siguiente semana. Y yo me detengo aquí, amados hermanos y hermanas. Recording stopped. Amén, hermano. Pues, qué mensaje tan maravilloso. ¿Qué es la iglesia? Y hay 5 puntos que nos dan, que están descritos en la palabra del Señor. El primero se refiere a una asamblea que somos todos nosotros cuando nos congregamos, hermano, en cada una de las reuniones, un grupo de personas llamados a salir, no quedarnos en nuestras cabañas, por decirlo así. Oh Señor Jesús. La segunda, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que todo lo tenemos claro, que Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, y que Él es la vida y en su espíritu estamos constituidos de Él. Gracias, Señor, por esto. La iglesia es la plenitud de Cristo, hermanos. Por eso nosotros expresamos al Señor cada día en todo lo que hacemos, porque estamos siendo llenados de Él, para ser expresando en todas las cosas de Él. No solo cuando estamos en la reunión, hermanos, sino cuando profetizamos, cuando salimos a pastorear, estamos expresando al Señor. Por eso debemos comer, beber y avivarnos cada día con la palabra del Señor. La iglesia también es el complemento de Cristo, porque recibimos vida de Él para ser su expresión, hermanos. Recibimos su amor para la santificación del deseo de su corazón. Todos los días el Señor nos habla con amor, con cariño, para que crezcamos, hermanos. Somos la casa, la morada de Dios, la familia de Dios. Esa parte que decía, y claro que lo hemos escuchado varias veces, que el Señor vive entre nosotros, mora en nosotros, reside en nosotros y sobre todo descansa dentro de nosotros, hermano. Por eso debemos permitir que el Señor crezca en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, y ocupe todos los lugares. Y en la última parte que dijo,
el hermano que habla el mensaje es la iglesia también es un nuevo hombre corporativo, porque Cristo abolió todo en la cruz, hermano, esa vieja creación, y creó al nuevo hombre en sí mismo. Pues damos gracias al Señor porque somos renovados día tras día con todos estos mensajes, con todo este hablar en las diferentes emisoras, mensajes de vida, bueno, estas reuniones. Amén, mis hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra. Hay 20 conexiones, le agradezco 2 minutos máximo por cada uno de los participantes, esto con el fin de que la mayor cantidad de hermanos y hermanas puedan participar de este mensaje y dar su porción. Amén, hermano. Empezamos con el hermano Edgar. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias, hermano Josué. En Efesios 1, 22 y 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gusta esta parte del 22, que esta es la primera vez, el cuerpo de Cristo no es una organización, sino un organismo constituido de todos los creyentes regenerados para la expresión y las actividades de la cabeza. El cuerpo de Cristo es el fruto de Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, quien entró en la iglesia por medio de la transmisión celestial del Cristo ascendido. Somos hechos uno con Él y así su cuerpo es producido. Cristo es quien es Dios infinito, que no tiene ninguna limitación. Es tan grande que todo lo llene todo. Un Cristo tan grandioso necesita la iglesia como su plenitud para que lo exprese completamente. Amén, hermano. Amén, hermano Edgar. Sigue, hermana Clarinés. Buenos días, hermanos. Buenas noches, perdón. Me llamaba la atención eso que comentaba el hermano Josué, de ese amor, ese anhelo que él sentía por encontrarse con la que después fue su futura esposa, ese anhelo. Y me vino a colación que leía una vez en un mensaje que Cristo es como ese rey que ama a todos y, por ejemplo, a sus soldados, a sus guerreros, los tiene bien, les da todo lo necesario, le tiene unos cuarteles donde ellos puedan tener todo lo necesario y estar muy bien, pero no están dentro del palacio. Luego vienen los criados. Los criados sí están dentro del palacio, comparten mucho con él, los sirven, los trata con mucho amor, pero son criados, son sus siervos, y a la hora de retirarse, pues se van a sus aposentos que normalmente estarán más bien retirados de donde están los aposentos del rey. Luego vienen los amigos. Ah, eso ya es otro nivel. Los amigos están con el rey, se sientan a la mesa, disfrutan, comparten, él les cuenta muchas cosas de sí mismo, pero llegada la hora, cada uno se va para su casa. No se quedan en los aposentos del rey. Ahora está la familia y los hijos. Esos sí participan plenamente. Cuando llega la hora de acostarse, esos hijos no se van, se quedan, pero cada uno se va a su habitación. Y por último está la esposa, esa que está todo el día, que está siempre junto a él en todas partes y que a la hora de retirarse a los aposentos es la que queda con él en su habitación, la que se duerme abrazada a él, la que comparte intimidades de todo lo que fue su día y de las cosas más íntimas del esposo. Y que así somos nosotros para Cristo. Eso es lo que el trato que él quiere darnos a nosotros, tener esa intimidad con nosotros. Así que, hermanos, somos muy privilegiados a nosotros de corresponder si queremos estar en el puesto de los guerreros, en el puesto de los criados, en el puesto de los amigos, incluso en el puesto de los hijos, o ser esa esposa para el Señor que siempre, siempre está con Él y que a la hora de que todos se van, Él se queda con ella en la recámara. Amén. Amén, hermana Clarinés. Eh, amén. Sigue, hermana Ivonne. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra. Yo recordaba que en uno de los mensajes que dio el hermano Ni, que era el mensaje para edificar a los creyentes nuevos, él relataba de que digamos, de 6 u 8 de cada 10 personas
que habían sido salvas no tenían el pensamiento de unirse a una iglesia. ¿Mm? Entonces, para él era eso pues muy extraño y para nosotros también es extraño porque realmente no basta con ser cristianos, ¿no? Sino que realmente es necesario unirse a la iglesia. Y realmente uno puede decir que, pues, ellos pueden decir que quieren a Cristo, pero que no quieren la iglesia, ¿no? Entonces, realmente esto no puede ser, porque realmente la iglesia es Cristo mismo, ¿no? Entonces, gracias al Señor que hoy nosotros en nuestro corazón estamos unidos a Cristo a través de la iglesia. Es que realmente es todo, ¿no? Tenemos que vincularnos siempre a través de la iglesia con Cristo. ¿Mm? No podemos nosotros ser unos cristianos solitarios. El que se salva no puede decir, no, yo voy a leer la Biblia y yo voy a, pero no puede ser solitario. Realmente tiene que realmente unirse y estar corporativamente ajustado, porque si no, no va a poder avanzar. Entonces doy gracias al Señor por la vida de iglesia, porque aquí es donde nosotros realmente nos convertimos en un miembro de la familia de Dios y llegamos a ser hijos de Dios. Y la palabra es la que nos permite realmente avanzar y constituirnos. Gracias al Señor que hoy hacemos parte de la iglesia, porque realmente la vida de Cristo que nos ha sido impartida a nosotros es Cristo mismo. Entonces, alabado sea el Señor porque la iglesia lo es todo. Gracias al Señor que hoy podemos hablarle a otros de la iglesia, realmente del crecimiento en vida, porque no podemos estar solos. La iglesia lo es todo para nosotros, hermanos. Amén. Amén, hermana Ivonne. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera compartir algo más?